Hola, mis estimados y queridos estudiantes del quinto año B del Colegio San Luis. Les habla su profesor Manuel Broguet Gómez de Historia y Geografía. Como estábamos viendo en esta tercera unidad, la época colonial en América y Chile, ya hemos visto varias situaciones ocurridas durante este largo periodo de la historia de Chile, que es la época colonial. Y pero nos faltaba uno, que es bien relevante, la guerra de Arauco. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Y no había terminado la guerra en la conquista. Aparentemente sí. Y como habíamos visto, también, si ustedes lo recuerdan, en el caso de nuestro país, de nuestro territorio, mejor dicho, durante la conquista, fue el único o uno de los pocos lugares en América donde los españoles no pudieron conquistar totalmente al pueblo mapuche, a los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Y todo partió porque, eh, como les fue muy difícil a los españoles establecer o someter durante la conquista a este pueblo, y después de la tragedia ocurrida en 1598 con el Lava, donde el gobernador español don Martín García Óñez de Loyola murió producto del el ataque de los mapuches en la cuesta de Curalaba, y eso significó para los españoles, como lo dice la historia, un desastre. Y a partir de ese acontecimiento, los españoles decidieron no seguir con la conquista de Chile y establecieron un límite que fue un río, que si ustedes se acuerdan bien, el nombre fue el río Biobío, bien para los que se acordaron. Y a partir de ese momento, los españoles tuvieron como límite de los territorios sometidos y conquistados en Chile hasta ese lugar, el río Biobío. Pero al sur del Biobío, los mapuches siguieron viviendo libremente sin ser conquistados. Entonces, así llegó la época colonial, de la cual ya hemos recorrido bastantes temas, como la división político-administrativa, los cargos e instituciones para administrar los territorios de América por parte de España, el mestizaje, si ustedes lo recuerdan, em, la vida cotidiana en la colonia, las labores de pensiones, etcétera, etcétera. Y llegamos a este tema, la guerra de Arauco. O sea, la guerra de Arauco fue el conflicto, el mismo conflicto de la conquista, pero ahora en la época colonial. ¿Entre quiénes? Entre los españoles y los mapuches. Y se llama así Guerra de Arauco porque es el nombre que se le da a este conflicto entre españoles y mapuches durante el periodo colonial. Esa es la, esa es la característica de la Guerra de Arauco. No es la guerra de la conquista, no es la lucha por la conquista, sino que es el conflicto entre españoles y mapuches durante la época colonial. Y a ese conflicto, durante la colonia, se le llamó la Guerra de Arauco. Obviamente que comenzó desde que los españoles llegaron a nuestro territorio, pero específicamente en el periodo colonial. ¿Ya? Esa es la aclaración para el título y el tema de hoy, la Guerra de Arauco, que duraría, ¿veis ahí? Este conflicto, ¿ya? Este conflicto fue extendiendo la dominación española al sur del Biobío. Y este conflicto se mantuvo 2 años, 300 años en realidad, incluyendo el periodo de República de Independencia. O sea, que no solamente siguió durante el periodo colonial, sino que siguió después, inclusive cuando Chile logró su independencia en el siglo XIX contra las tropas chilenas de un país ya independiente. ¿Se fijan? O sea, es un largo conflicto. Pero básicamente vamos a remitir al periodo colonial en Chile, la Guerra de Arauco. Hay imágenes que son muy características de ese conflicto. Pero aquí lo que vamos a explicitar un poco más es que si había una frontera que
Y como lo dice ahí, la ocupación de los territorios por parte de los españoles genera la resistencia de los primeros habitantes, lo cual también va a generar el conflicto, o sea, esta guerra, la guerra de Arauco, que se extiende desde todo el periodo colonial, ¿ya? Y que se hereda después, como dice ahí muy bien, por el Estado de Chile, ¿no? Y aquí entonces llegamos a lo medular de lo que tenemos que ver hoy día. La guerra de Arauco, que duró tanto tiempo, en la época colonial y después de la independencia de Chile, prácticamente pasó por varias etapas, que aquí están muy bien graficadas, para que ustedes las tengan en cuenta y anoten por ahí, para que después puedan hacer las actividades. Entonces estas etapas, como dice ahí, se clasificaron en tres: la guerra ofensiva, la guerra defensiva y el sistema de los parlamentos, ¿ya? ¿En qué consistía cada una de ellas? Pues bien, eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Pero aquí está el gráfico explicativo. Guerra de Arauco, sus etapas, ahí está más o menos los años, 1600-1612. La guerra defensiva, 1612-1625. Y el sistema de parlamento, que fue el más largo de cómo se afrontó este conflicto, desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. ¿Ya? El último. Vamos entonces por partes. Este conflicto durante la época colonial entre españoles y mapuches se llamó la Guerra de Arauco y tuvo varias etapas. La primera, si ustedes recuerdan, la guerra ofensiva. ¿Y quién propició esta guerra ofensiva y qué significa? ¿Ah? ¿Quién la estableció así? Fue este personaje que ustedes ven ahí en la imagen, el gobernador español Alonso de Rivera, quien fue el que dijo, estableció como frontera, mejor dicho, el río Biobío. Él fue el que dijo: hasta aquí llega la conquista de España en Chile, y estableció esa frontera, el río Biobío. El río Biobío está en lo que es hoy en la zona de Concepción, al sur de nuestro país, ¿ya? Para los que lo han visitado, conocerán que es el río más extenso y más ancho de nuestro país. Entonces, ese río fue la frontera, y este personaje estableció esa frontera. Por lo tanto, sería el límite entre españoles al norte y los mapuches al sur del Biobío. ¿Y por qué se llama guerra ofensiva? ¿Ah? Entonces la idea era que con un ejército profesional financiado por España y por el virreinato del Perú, constantemente custodiaran este ejército español, tenía que vigilar esta frontera, y también ofensiva, porque los españoles cruzaban la frontera para atacar a los mapuches y, como dice ahí, conseguir esclavos para negociar y trabajar las tierras de los españoles. Entonces era ofensiva porque los españoles cruzaban la frontera y raptaban, tomaban prisioneros a mapuches de todo tipo, de toda edad, para traerlos a territorio español y venderlos como esclavos para trabajar las tierras. O sea, era un negocio, ¿ya? En eso consistió esta guerra ofensiva, propiciada por Alonso Rivera, quien estableció esta frontera y estableció un ejército que tenía que custodiar esta frontera, supuestamente en los territorios mapuches al sur del Biobío. Pero, como dice también acá, esto fue un fracaso. ¿Por qué? Porque solamente aumentó la violencia por parte de mapuches y después de españoles mismos. Porque los mapuches, obviamente, una vez que eran atacados, respondían esos ataques cruzando la frontera y atacando los poblados españoles al norte del Biobío, y destruyeron muchos poblados y muchas ciudades. Entonces, esta forma de batir a los mapuches durante la colonia en la llamada Guerra de Arauco fracasó, porque cada vez había más violencia. Los mapuches no iban a aceptar que le raptaran a parte de su población para ser vendidos
por los españoles. Ellos respondían a esos ataques, tomaban mujeres españolas y se las llevaban a territorio mapuche, entre la venganza que ellos hacían para poder desquitarse de los ataques de los españoles. Y ahí está, pues, ¿ven? La guerra ofensiva, ahí ve una escena. La escena es los malones. Es un malón. ¿Y qué eran los malones? Era la respuesta que hacían los mapuches cuando los españoles los atacaban a ellos cruzando la frontera del río Biobío. ¿Se fijan? Y ahí raptaban mujeres españolas y se las llevaban a territorio mapuche. ¿Y por qué hacían eso los mapuches? Porque antes los españoles los atacaban a ellos. Y eso se llamaban las malocas. Ahí está el que ustedes pueden ver, un color más oscuro. Las malocas eran los ataques de los españoles a los mapuches, cruzando la frontera. Y los malones era la respuesta de los mapuches a esos ataques, cruzando la frontera para atacar a los españoles. ¿Se fijan? Es todo lo contrario. Entonces, malocas, ataque español a los mapuches. Malones, ataque mapuche a los españoles. Esto ya lo habíamos mencionado en la clase anterior cuando vimos la vida en la frontera del Biobío. Y después, como esta estrategia no resultó, fue un fracaso, apareció un personaje en la época sacerdote, un español por supuesto, quien propuso una idea para terminar con este conflicto entre y mapuche, en el territorio de la frontera. Entonces, así, según la idea de este sacerdote, Luis de Valdivia, en no atacar más a los mapuches, o sea, dejar tranquilos en su territorio, al sur del Biobío, y los españoles no atacarlos, no provocarlos, por así decirlo, y dejarlos en paz. Y mientras esa paz se mantenía, la idea de este sacerdote, ¿ya?, enviar misioneros, evangelizar a los mapuches y convertirlos al ¿ya? Y de esa forma lograr y conquistar estos territorios, pero no con la violencia, sino que con la fe, con las muchos sacerdotes cruzaron la frontera, pero no para combatir, para llevar la palabra de Dios, la palabra del cristianismo y la fe católica. Permitía la siguiente actitud indígena, o sea, no llevar más prisioneros para venderlos como esclavos, mediante convertir a los mapuches al cristianismo y respetar la frontera, ¿ya? O sea, que no atacaran a los mapuches, se lograría la paz y se lograría, pero no por la fuerza, sino que por la religión, a los mapuches. Y esta idea fue impulsada por el sacerdote, ya lo dijimos, Luis de Valdivia. Pero, como dice ahí al final, también fue un fracaso por los beneficios de la guerra. O sea, igual se atacaban de vez en cuando y eso producía que este fracasara. Y también fracasó porque los sacerdotes que fueron enviados al territorio mapuche fueron a convertir al cristianismo. Y eso también provocó este fracaso de esta forma de enfrentar la guerra. Esto lo vimos y aquí vienen los parlamentos. Y la tercera alternativa fueron los parlamentos. En la frontera, ¿ya?, ahí ven una escena ustedes. ¿Y qué eran los parlamentos? Se reunían cerca de la frontera, españoles, con los jefes mapuches. Estos parlamentos podían durar varios días, como dice ahí. Se intercambiaban regalos, ¿ya? Los españoles llevaban regalos a los mapuches le hacían regalos a los españoles, y se establecían acuerdos de paz, o sea, ellos se comprometían a no pelear, a no combatir más y establecer la paz. También hacían negociaciones con que los españoles le vendían metales, armas o el aguardiente, como dijimos en la clase anterior, si ustedes recuerdan. Y los mapuches a su vez le vendían tejidos, ponchos y ganado, ¿ya? Entonces había un intercambio comercial en esos parlamentos. Y se daban abrazos y se comprometían a no luchar más y la paz se podía mantener.